Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se van sumando de a poquito a este nuevo encuentro de talentos de C, uno más ya del año que revivimos a través de la virtualidad y que nos permite de esta manera mantenernos conectados en todos los lugares del mundo, en distintos horarios, con distintos oradores y teniendo el placer de conocer a distintos talentos UP que están dispersos por el mundo. Como siempre les digo, estas son entrevistas en profundidad, es un espacio de diálogo con profesionales que estudian y estudiaron en diseño y comunicación y que actualmente se destacan en empresas, organizaciones, con sus propios proyectos, en lo que es en el extenso campo del diseño, de las comunicaciones y también de la creatividad, siempre aportando una perspectiva innovadora con una gran proyección nacional e internacional. Estos encuentros sin dudas nos permiten descubrir, acercar y compartir estas distintas experiencias de nuestros invitados y, por qué no, que nos acerquen sus tips, sus sugerencias, sus consejos a aquellos que están recién animándose a insertarse en el mundo laboral o en el mundo profesional. Hoy la protagonista de esta jornada es Fiona Smart, a quien vemos ahí en pantalla y a quien voy a saludar ahora y antes una breve bio para que la conozcan. Solo un párrafo que resume su trayectoria, su paso por la UP y después vamos a desglosar juntas un poquito de su historia y su recorrido. Ella es diseñadora gráfica, especializada en el diseño de imagen empresaria y recibida con honores. Mientras cursaba en 2020 en la Universidad de Palermo, fundó junto a su socia FIBATS un estudio de diseño y comunicación que busca justamente desafiar las reglas para construir marcas y estrategias de impacto. Un gran desafío, ¿no?, para los tiempos de hoy. Desde entonces trabajaron juntas con distintas marcas argentinas y del exterior, potenciando su comunicación para que destaquen dentro del entorno digital su diferencial. Participó como expositora en el 16º Encuentro Latinoamericano de Diseño y Comunicación, el tradicional encuentro que desarrolla cada año la Universidad de Palermo, y fue invitada también a dar clases en la incubadora de emprendimientos de la Universidad de Palermo sobre la comunicación de marcas en redes sociales. Así que un expertise bastante amplio en lo que es la docencia también, y actualmente se encuentra en el proceso de lanzar su proyecto a mercados internacionales con la visión de continuar transmitiendo el valor del diseño argentino y con sello propio. Hola Fiona, bienvenida oficialmente a este ciclo de talentos DC. ¿Cómo estás? Hola Eugenia, bueno, muchas gracias por la presentación y también quiero aprovechar para agradecer por la invitación de la Universidad de Palermo a este espacio. La verdad que es muy gratificante poder volver a la universidad desde este lado, ya como profesional recibida y bueno, poder brindar un poco de lo que viene siendo mi experiencia. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio. No, a vos por el tiempo y por brindarnos este ratito para compartir un poquito tu experiencia, y, como bien decís, desde otra perspectiva. Pero ahora profesional, con gran proyección, en su momento estudiante inicial de la carrera de diseño gráfico. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Qué fue lo que te llevó a iniciarte y a la elección de la carrera? ¿Qué conocías antes? Bueno, yo crecí en una familia donde siempre lo creativo fue como muy impulsado. Mi madre es arquitecta y siempre trabajó desde casa, entonces había algo de tener siempre a disposición un montón de materiales, desde acuarelas, marcadores, todo lo que era creativo, como que nos lo impulsaban mucho. Y entonces crecí teniéndolo muy internalizado. También obviamente eso desembocó en toda una beta artística que tengo desde un lado más personal. Y me acuerdo en el momento de tener que decidir, bueno, qué carrera seguir cuando terminé el colegio. Obviamente dije, no, bueno, a mí me gusta lo creativo, el arte, mi opción es Bellas Artes. Es como que en mi cabeza esta era la línea obvia que tenía que continuar. Y me acuerdo que estaba conversando con mi hermana, que es más grande y ahora en este momento ella también es arquitecta, y ella me dice, no, vos lo que tenés que hacer es diseño gráfico. Yo digo, ¿cómo que diseño gráfico? No, nunca había escuchado de la carrera. Entonces arranqué a investigar y me encontré con esta carrera que hoy es mi profesión, que combinaba de alguna forma todo lo que tiene que ver con la creatividad de lo artístico, pero enmarcándolo más en todo lo que tiene que ver con dar soluciones y desde un lado muy pragmático también. Creo que eso es
el punto del diseño es que uno tiene que siempre, uno está trabajando para brindar una solución, ya sea a un problema concreto, o tal vez para armar una estrategia o mejorar algo. Y esto, por más que yo tenga un lado muy creativo, también soy una persona a veces un poco estructurada, entonces creo que es una carrera que lograba combinar estas dos áreas de mi personalidad. Y bueno, fue así que cuando arranqué con la carrera me encontré con que era algo que efectivamente me di cuenta que era lo que tenía ganas de hacer, así que todo el traspaso por la carrera fue muy grato. La verdad que lo recuerdo siempre con mucho cariño. Les comento a todos los que se van sumando de a poquito que la idea es que si bien yo estoy acá como nexo y como intermediaria entre Fiona y ustedes, es que participen con consultas a ella, con preguntas, con comentarios. Lo pueden hacer a través del chat desde ahora mismo, interviniendo con las consultas que vayan surgiendo a lo largo de la charla, así que todos invitados a participar por ahí. Y un dato no menor es que esta conversación, este encuentro, va a ser subido a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube de Conferencias de C a partir de la próxima semana para que lo podamos revivir y ver en detalle. Nos decía Fiona en el paso de lo que fue la formación profesional. ¿Qué herramientas te dejó en cuanto ya sea la oratoria, herramientas digitales o aportes para tu formación de ser un buen profesional después en el futuro? Eh, Creo que algo que destaco mucho de la Universidad de Palermo es que cuando yo arranqué a cursar, creo que, no sé si ahora los alumnos que están ahí saben, pero en su momento la modalidad de enseñanza era otra, y a mí me tocó justo el cambio donde se empezó a hacer más foco en que las entregas de proyectos finales fueran instancias de presentación. Y uno pasaba de hacer una entrega, dejarla irse, a tener que ir, presentarse al profesor y defender todas las decisiones que uno había tomado a lo largo del proyecto. Y estas instancias creo que no solo me hicieron entender mi proceso de diseño como algo que tiene que ser justificable y muy funcional, sino que también después cuando eventualmente me encontré frente a un cliente de la vida real, por así decirlo, teniendo que defender estos trabajos, fue una situación que no me era ajena, es como que ya ese músculo lo tenía muy entrenado, así que eso es algo que destaco muchísimo de cómo se va dando la carrera dentro de la universidad. Eh, y también creo que hay algo en la forma de enseñar que es que justamente ponen mucho el foco en prepararte para brindar soluciones concretas desde el diseño. Hay algo muy, muy funcional, muy de tener que pensar en que lo que uno está haciendo tiene que tener un proceso y no es justamente algo solo creativo, sino que tiene una razón de ser y esta razón después uno tiene que poder explicarla para vender su idea. Es como que el foco siempre está dado en poder fundamentar los procesos que uno tiene. Eh, y esto me encuentro que es muy útil después en el momento que uno sale al mundo profesional. Y en esa salida al mundo profesional, ¿cuáles fueron las primeras experiencias laborales? ¿Pudiste intercalar entre la formación académica con la profesional, con algún trabajo en el medio o directamente con diploma en mano al mundo laboral? No, yo en realidad, bueno, algo que también a mí me pasó a mitad de mi cursada de la facultad es que fue la pandemia. Yo tuve los primeros 2 años de cursada presencial, que fue buenísimo porque eran todos estos años de taller donde hay mucho más de la entrega de maqueta y obviamente el intercambio con profesores es toda una novedad y es súper enriquecedor. Pero a mitad de la carrera, exactamente, tocó la pandemia y pasé a hacer toda la cursada virtual. Y justo con ese cambio, nosotras habíamos arrancado a trabajar en el proyecto de FIBAS. Fue como que arrancamos enseguida la pandemia. Entonces, un poco la instancia de estar cursando virtual me permitió tener un poco más de tiempo para justamente poder dedicarle a estos trabajos que por ahí de otra forma se hubiese complicado aún más, teniendo que darle más tiempo a la facultad. Así que yo arranqué a trabajar bastante temprano. Y bueno, me acuerdo que también era toda una novedad de repente pasar de hacer, porque uno cuando sale al mundo profesional y se encuentra con una persona de verdad del otro lado del proyecto, es toda una novedad. Y si bien siento que estaba muy preparada, me acuerdo todavía de los primeros clientes porque son experiencias que bueno, uno no se olvida. Si bien ya veníamos trabajando en distintos proyectos de diseño,
el que siempre me acuerdo como mi primer cliente fue un proyecto de branding. Yo me especialicé en lo que es diseño de imagen empresaria y bueno, estábamos ya trabajando desde FIBATS, teníamos algunos clientes y nos llega esta consulta de Lu, que era una mujer que estaba queriendo desarrollar un taller de escritura, esto también todo en pandemia. Y bueno, ella quería finalmente darle un nombre a este proyecto, hacerle una identidad y lanzarse como con su propio sueño de este proyecto propio, y nos venía a convocar para que nosotras hagamos la identidad de marca. Eh, y fue, nada, lindísimo el proyecto, por un lado, porque Lu era la cliente ideal, era amorosa y cada reunión era un momento súper creativo y de pensar ideas y ir armando en conjunto el proyecto, pero también uno se encontraba de repente con esa situación de, bueno, estoy haciendo algo que le está dando una solución a una persona real del otro lado. Incluso el proyecto este que es Sentir Sororo hoy en día sigue funcionando con toda la identidad que armamos en su momento, así que es muy, muy gratificante, es un lindo proyecto. Eh, y después otro proyecto de este estilo que también siempre me acuerdo, fue no solo, el primero había sido un branding, es decir, diseñar una identidad de cero, y después, más tarde ese año, llega un proyecto de rebranding, que era una marca que desarrollaba comida vegana, se llama Vegandi, y se encontraban con que tenían una identidad, venían trabajando hace ya como 5 años creo, pero necesitaban darle un cambio. Y me acuerdo que esta fue la primera vez que encaré un proyecto teniendo que realizar mucha investigación antes de arrancar a intervenir esos proyectos, porque teníamos que entender bien qué era lo que había que cambiar, ¿no? Porque creo que esto que hablaba antes de darle un foco muy criterioso al proceso de diseño, que es esto que aprendimos tanto en la UP, después nos enseña que cuando tenemos que salir a trabajar en la vida real, no podemos agarrar una marca y cambiar las cosas solo porque nos parecen lindas. Tenemos que hacerlo porque sabemos que funcionan, ¿no? Pensando en su público, en lo que es la verdadera identidad de la marca. Así que Vegandi fue el primer trabajo también donde me acuerdo de sentarnos a investigar, que en ese momento éramos Sol y yo nomás, y Sol me daba una mano desde todo lo conceptual, pero la única que estaba con los diseños era yo, así que también era súper desafiante. Y bueno, cómo le fuimos dando la vuelta, y también unos clientes que súper acompañaron el proceso, así que lo hizo muy disfrutable. Y bueno, esos son como creo que dos proyectos del comienzo que incluso en su momento marcaron mucho cómo iba a ser la metodología dentro de FIBATS, así que creo que también por eso los recuerdo tanto. Y a eso quería ir. ¿Cómo es un día a día dentro de FIBATS? ¿Cómo llegás a esto más allá de la experiencia de poder decodificar lo que el cliente tiene en su cabeza y que a veces no lo puede transmitir porque no tiene las herramientas justamente técnicas como para poder darse a entender y lograr tener esa mínima luz como para poder decodificar qué es lo que quiere? Esa es una muy buena pregunta porque hay clientes con los que es muy fácil llegar a entender eso, y hay otros que es muy difícil porque justamente hay clientes que llegan y no saben qué quieren. Y creo que eso es algo que uno va entrenando y aprende a hacer muchas preguntas, que yo me acuerdo que esto también es algo que uno en la carrera va escuchando, decir, bueno, uno tiene que hacer preguntas, pregunten, pregunten, pregunten. Y es así, cuando uno llega a un cliente tiene que no pretender dar una solución hasta no entender el problema. Porque muchas veces también es muy fácil, creo que caer por ejemplo, no sé, si desde FIBATS brindamos un servicio muy puntual, querer venderle ese servicio a todas las personas. Y eso como que va casi en contra de lo que es la idea del diseño, ¿no? Uno tiene que ofrecer una solución que esté orientada a resolver el problema específico de la persona. Y obviamente entender ese problema es de los primeros pasos. Creo que por nuestro lado es eso, es hacer muchas preguntas y no pretender saltar una solución antes de haber hecho un buen análisis y entender cuál es el contexto. Y también a veces pasa que por ahí el cliente piensa que necesita algo, por ejemplo, dice, bueno, ahora hace poco llegó una consulta de una persona que venía y quería generar ventas, entonces dice, bueno, yo necesito que el proyecto empiece a moverse más, vamos a rediseñar la identidad. Y en realidad un rediseño de identidad es un proceso que toma meses, que no va a tener resultados inmediatos en la venta, porque primero hay que terminar ese trabajo, y aunque después posiciona mejor a la marca, no es un resultado inmediato que se refleja en ventas. Entonces también tener la honestidad de decir,
mira, me parece que vos en este momento tenés que invertir en otro tipo de servicios que por ahí no es el que yo te puedo ofrecer. Eh, y hay que estar ahí atento para captar estas situaciones de entrada. Por un lado, para ofrecer un servicio que es de mejor calidad y también para que la otra persona invierta su tiempo y su dinero en algo que de verdad le sirve. Y en ese proceso también de entender el entorno y las necesidades está también la adaptación a las realidades, porque no es lo mismo tampoco un cliente, imagino, de Argentina que uno de Latinoamérica o cualquier otro país vecino. Las realidades y las demandas son completamente diferentes o se asemejan en cierto aspecto. Creo que de alguna manera la diferencia con un cliente que tal vez no es de acá de Argentina sería un poco la situación de que viene de una cultura o todo un entorno donde el lenguaje que maneja es distinto. Que en ese caso lo que a nosotras siempre nos sucede es que, como siempre destinamos tanto tiempo previo a trabajar con una marca en investigar verdaderamente cuál es su situación y después actuar en consecuencias, como que hay que hacer un diagnóstico antes de dar una solución, siento que como esa es una metodología que tenemos tan internalizada dentro de los proyectos, ya sea desde un branding a una estrategia en Instagram de comunicación, cuando nos encontramos trabajando efectivamente con proyectos de afuera, tal vez la diferencia se encontraba en la intensidad con la que teníamos que investigar o el tipo de cuestiones que teníamos que prestarle más atención, como sea el público, muchas veces desde el diseño también identificábamos que por ahí en un país como en Argentina estamos acostumbrados a determinados elementos visuales que encontramos atractivos y por ahí si uno ve un diseño de México, lo ve y dice, no, pero esto no me gusta, es feo, hay que cambiarlo. Y en ese caso uno por ahí termina haciendo un diseño que le parece más adecuado porque tiene su propio lenguaje gráfico, pero eso después en México no, la gente no lo identifica como algo propio y puede hacer que después no le llegue a la persona del otro lado. Entonces, tomarse el tiempo de entender bien las reglas de cada lugar para después empezar a hacer una comunicación, me parece que es clave, pero en nuestro caso, como es algo que ya tenemos tan internalizado, creo que no notamos tanta diferencia en el traspaso, pero sí me parece que es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo si hay afuera algún diseñador que esté pensando en ofrecer sus servicios a otro país. Es empaparse bien de los tonos, de los recursos y asimilarse a eso para que la persona del otro lado le llegue esa comunicación. Bueno, es un gran desafío. Y entre ellos, ¿qué otros desafíos u obstáculos observás que hay hoy en el rubro que son más comunes y se te presentan como para sortear permanentemente? Em, Qué buena pregunta. Creo que capaz en este sentido de lo que pasa en redes, que es un poco el entorno donde más aparecemos, algo que identificamos nosotras y que también fue un poco lo que nos llamó en su momento a empezar con Fibats, es esta idea de que hoy en día todo el mundo tiene que estar en redes por un tema de posicionamiento y todo el mundo pretende estar por estar, sin necesariamente agregar ningún tipo de contenido de valor, replicando tendencias o distintas publicaciones que ven en su perfil, simplemente porque sienten que es lo que tienen que hacer. Y me parece que es muy importante, sobre todo desde nuestro lado como profesionales que están generando estos contenidos y preparando a las marcas para que salgan a mostrarse, en el caso de los diseñadores de imagen empresaria, me parece que hay que fomentar un poco más una postura más crítica a la hora de estar en redes, de pensar verdaderamente cuál es el valor que estamos aportándole a la persona del otro lado. De hacer comunicaciones que sean responsables, saber que obviamente las redes sociales tienen un montón de cosas positivas, pero también tienen un lado que puede ser de medio adictivo, difundir un montón de contenidos que no son los mejores. Entonces, como profesionales que estamos trabajando en las redes y como marca que quiere estar en las redes, me parece que hay que entender la responsabilidad con la que uno debe hacerlo. Y bueno, un poco nuestro desafío desde FIBATS es justamente marcar la importancia de esta situación y encontrar las maneras de hacer que las marcas lo tengan en cuenta, obviamente combinándolo con la realidad de, bueno, pero yo quiero generar venta, necesito sí o sí subir estos contenidos, entonces es como medio un tira y afloje de que sí empezamos a debatir este tema en redes, o
bueno, que si en vez de hacer un montón de reels para generar un montón de reproducciones, no utilizamos tal vez la plataforma para difundir alguna temática que esté medio en boga de la gente. Me parece que ese es un desafío que hay hoy en redes, es tal vez no tratarlo como un medio tan liviano y permitir que se traduzcan diferentes problemáticas o incluso brindar soluciones desde esos medios. Clarísimo. Ahí Sofía, Rocío, perdón, nos pregunta si las preguntas van al final. Pueden preguntar a través del chat en el momento que quieran. La idea es que interactuemos en directo para que alguien que tenga dudas o consultas a Fiona lo pueda hacer a través del chat. Así que no esperen al final, sino al contrario, en el momento que lo consideren pueden hacer preguntas y yo voy a ir tomando cada una de ellas. Con respecto a las herramientas tecnológicas, que hoy en día es todo también una revolución, ¿cómo te llevas, cómo las administrás, cuáles son las que más utilizás en el día a día? Eh, bueno, hablas de herramientas tecnológicas y a mí me viene enseguida todo el tema de inteligencia artificial, que es un poco lo que Venía de la también mano con la siguiente pregunta. Sí, sí. Y creo que, personalmente yo estas eh, herramientas, creo que para mí son eso, todo lo que es inteligencia artificial y estos nuevos recursos que van surgiendo, son herramientas que uno puede ir incorporándolas, me parece que incluso uno debería ir incorporándolas en el proceso de cada uno, pero no pretender que eso reemplace instancias de alguna manera. Siento que es muy fácil cuando uno por primera vez se encuentra con estas herramientas que, no sé, desde ChatGPT, que le pedís que escriba un copy y te lo escribe en 5 segundos, a la herramienta de Photoshop generativo, que es, no sé, para los que no sean diseñadores, es una herramienta que te hacen 3 minutos, lo que antes por ahí estabas media hora realizando, sobre todo en lo que es edición de foto y demás, uno se encuentra con estas situaciones y que al principio casi que te genera una sensación de miedo de decir esto me va a reemplazar el trabajo. Y después creo que uno se va al otro polo que pretende que esa herramienta le reemplace el trabajo de sentarse a hacer esas tareas. Y me parece que es muy importante contemplar estos recursos como algo que se suma al proceso creativo de uno, pero que no debe reemplazar etapas, sino que por ahí permite encararlo de una manera mucho más lúdica y ahorrando determinados tiempos, pero el que tiene el conocimiento ha hecho una carrera y también tiene todo lo que es el criterio profesional para tomar una decisión, es uno y no la herramienta, entonces no podemos pretender que haga todo el trabajo, sino que tenemos que saber en qué instancias es valioso incorporarlo y en cuáles todavía tenemos que sentarnos 40 minutos frente a la computadora. Y Bien. también creo que hay algo que, más allá de los tiempos que facilitan, me parece que la inteligencia artificial todavía no logra y yo creo que no va a llegar nunca a replicar lo que es la sensibilidad humana y la capacidad de generar una emoción del otro lado, que también es esto que hablamos de, bueno, generemos contenido que tenga valor, que no sea una copia y una réplica de ya lo que hay un montón en redes, sino que, bueno, tomémonos el tiempo de generar un debate, de transmitir un mensaje que llegue a la otra persona. Y eso es muy difícil, creo que todavía con inteligencia artificial, así que a veces simplemente hay que sentarse y dedicarle el tiempo a estas cosas. Me encantó eso. Berenice nos consulta cuál es tu opinión acerca del fenómeno del blending. El blending, no sé qué es, creo que no he escuchado. Capaz si nos cuentan un poquito más. Dale, a ver, Berenice, si nos puedes contar un poquito más hacia dónde apunta tu pregunta. Aaron nos dice qué es lo más importante que debería saber todo diseñador sobre los espacios y perfiles de color. Espacios y perfiles de color. Asumo que se refiere a alguna herramienta particular de Illustrator. Eh, lo más importante. Me agarran en cuestiones muy técnicas. No sé si tengo tanta opinión desde ese lado. Eh, pero no, creo que no tengo mucho consejo para dar desde ese lado. Parte muy técnica del Illustrator que ahí en ese momento se me escapa. No hay problema. En cuanto a la inspiración, ¿en qué situaciones o personas o destacados así del día a día te inspirás al momento de crear? Em, bueno, creo que momentos así personales que me generan inspiración.
tienen que ver más con tal vez la música. Yo, más en el colegio, estuve muy metida en lo que era tocar piano y el cello, así que es algo donde siempre creo que encuentro como un respiro y también siento que es algo muy renovada. Pero bueno, eso es algo más a criterio personal. Creo que si tiene que ver más con el diseño, está bueno siempre, obviamente, consultar el trabajo que están haciendo personas del entorno, ya sea acá en Argentina o en otros lados. Hay una historia muy graciosa, si se quiere, también con todo lo que es FIBATS, que, bueno, previo a FIBATS en realidad, cuando yo estaba en el segundo año de la facultad, me empecé a meter mucho en lo que era el mundo de la tipografía. Y empecé a investigar, me compré un montón de libros, hice lettering, hice cursos, y también en esta obsesión que tenía empecé a investigar todo lo que era el trabajo de tipógrafos argentinos. Argentina tiene un montón de tipógrafos y muchas tipografías del mundo son de Argentina. Y me acuerdo de conocer el trabajo de Ale Paul, de Gianni Guille, que es por ahí algunos de los que estudian diseño, si no los conocen, vayan a verlo. Y también cruzarme con el trabajo de Julieta Olanovsky, que es la diseñadora que está detrás de la tipografía de Montserrat. Y me acuerdo que, nada, me encantaba su trabajo, yo tenía una pequeña editorial donde habían hecho una nota de ella, y ahí contaba todo lo que había sido su proceso con el armado de la tipografía y cómo ella iba caminando por el barrio Montserrat, y iba sacando fotos de diferentes letras para después traducirla a su trabajo. Eso me fascinó y siempre me quedó como esta idea de un trabajo que me encantaba y una diseñadora que siempre me sirvió de inspiración. Y más adelante, creo que no sé si habrá sido más cerca de 2022, estábamos en FIBATS queriendo hacer un segmento que hablaba de mujeres del diseño. Entonces, para destacar el trabajo de diferentes mujeres del diseño, armar diferentes posteos hablando de estas diseñadoras que conocíamos. Y entre ellas dije, bueno, hagamos un posteo hablando de Julieta Lonowski y su trabajo con Montserrat. Y no solo terminó viendo el posteo y likeándolo, sino que después nos empezó a seguir, y a los pocos meses, nosotras ya nos habíamos olvidado de la situación, nos llega un mail de Julieta, que nos estaba diciendo que, bueno, que venía siguiendo nuestro trabajo en redes, que tenía una clienta que necesitaba una mano con un proyecto en redes, que si le podíamos pasar una propuesta. Y ese fue el primero, después de un montón de proyectos que hicimos en conjunto. Terminamos haciendo como 11 videolyrics para el último disco de León Gieco, con ella y su estudio, que es Estudios Kiski. Y bueno, nada, un sueño para mí, que me acuerdo que tenía su nombre y sabía toda su carrera, y de repente estábamos trabajando de la mano. Así que eso siempre es una historia que recuerdo con mucho cariño. Y creo que me fui un poco por una tangente, pero un No, poco esta idea de es una muy linda experiencia para compartir. sí, sí. No, es una historia graciosa, por lo menos. Como que no nos hubiésemos imaginado, pero creo que hay algo muy importante en inspirarse en gente que tenemos cercana, que a veces no nos damos cuenta lo cerca que pueden llegar a estar, y que también tienen un recorrido súper valioso. Y hoy en día con las redes eso lo podemos encontrar, y después podemos terminar estando en contacto con estas personas. Así que creo que a veces hay que animarse a mostrar esta admiración desde un lado de genuino interés y armando un contenido de valor, porque eso llega de la persona que está del otro lado. Y estar permeables a aprender permanentemente, ¿no? Acá Berenice, por ejemplo, nos explica lo que es el blending, que estábamos recién en A ver. duda, y nos dice que es una tendencia que se vio últimamente en marcas, consiste en darle a Ujú. la marca un diseño de logotipo e identidad neutral, donde en vez de destacar pasa desapercibida. Y como Mm. características principales, tiende a usar iconos y más que nada tipografías limpias, sans serif, con poca y nula cantidad de detalles. Muy bien, Bien, aprendiendo. sí. No conocía el término, pero ubico la situación. Creo que marcas que han pasado por un poco esa experiencia acá en Argentina podría ser OSDE, por ejemplo, que tenía un logo muy tradicional, muy propio de la empresa, y hoy por ahí se parece más casi que hasta el Banco Santander, y empiezan todas a estar un poco en la misma línea. Eh, Creo que eso es un poco, tal vez, resultado de, no sé si serán los diseñadores de la marca queriendo amalgamar a lo que se siente que funciona en el momento, o tal vez casi algún ejecutivo de la propia empresa pidiendo que se haga eso, no sé cuáles son los detalles,
pero me parece que un poco parte de esto de no estar armando algo como que sea genuino. Siento que si no se termina todo amalgamando y lo interesante, por lo menos para mí, desde el diseño de imagen de marca, es lograr hacer una identidad que desde lo gráfico transmita eh, aquello que es singular de la marca. Entonces, personalmente, no me voy a meter en lo que es el proceso de cada una de esas marcas, pero sí creo que como diseñadora y también si estuviese hablando con colegas, me parece que sería más partidaria de hacer trabajos que sean singulares y que partan de un análisis propio de la marca, en vez de tratar de acercarse a lo que ya se está haciendo, porque por más que por ahí, no sé, en el diseño de moda o en alguna otra disciplina, hay tendencias muy marcadas, creo que el diseño de identidad tiene que mantenerse más estable en ese sentido, porque una marca no puede estar cambiando todos los años, entonces tiene que ser genuina a sí misma y no producto de lo que se ve en el entorno. Ahí, un poquito más arriba, Rocío nos consulta algo que estuvimos viendo en un comienzo, pero está bueno siempre revivir un poquito de esto, acerca de los clientes dinámicos con miradas versátiles, ¿no? Cuando no se tiene una visión concreta del cliente, cómo se ordenan las ideas. Sí, bueno, ahí nosotros tenemos diferentes procesos o herramientas que nos ayudan a internalizarnos con cada cliente. Obviamente, por un lado, esto de tener una buena reunión, que si puede ser presencial, mejor. Yo soy muy partidaria de la presencialidad, por más que la virtual tiene un montón de beneficios y simplifica mucho. Hay algo de esto de la conexión humana que se pierde un poco. Entonces, sobre todo en estas primeras reuniones, poder ver de frente al cliente, escuchar genuinamente cuál es su situación eh, y hacer un ida y vuelta siempre permite tener un resultado mucho más enriquecedor. Eh, no sé si va por ese lado la pregunta, creo que... Bien, clarísimo. Aaron nos consulta también cuáles son los errores que se deberían evitar al momento de cotizar un trabajo de diseño, porque también eso es un gran desafío, ¿no? Cómo Sí. darle valor monetario a un servicio que son horas y horas y se presenta en distintos formatos, dependiendo, ¿no? El tipo de presentación, pero el darle valor al trabajo que realiza uno, ¿cómo lo llevas a eso? Sí, creo que si hubiese algún lugar donde nos enseñen a hacer un presupuesto correctamente, estaríamos todos los diseñadores yendo a buscarlo porque hacer presupuestos, sobre todo para trabajos de servicio, a veces es muy difícil porque uno está poniéndole un valor directamente a su hora. Eh, y acá, bueno, creo que no sé si hay una manera correcta de hacerlo, pero sí algo que me parece importante es, por un lado, saber lo que es el valor de uno y estar dispuesto a debatirlo. Eh, a veces, sobre todo cuando uno está empezando, es muy fácil que la gente quiera eh, decirle cuánto debería estar cobrando por su trabajo. Y en realidad, si uno está aceptando un presupuesto donde se siente incómodo con ese número, eso ya es un indicador de que está mal. Y mismo también a veces pensando en, bueno, lo cobro más, capaz puedo mandar el doble. Cuando uno tiene que definir un número y también se siente incómodo con ese monto, está bueno, sobre todo cuando uno empieza, ir haciéndolo con presupuestos donde uno se sienta cómodo, para ni que sea muy bajo, ni que también le ponga mucha presión. Pero después cuando vamos avanzando en nuestro trabajo, animarse a cobrarlo y justificarlo, decir, no, yo soy experta en esto, no es lo mismo, por ejemplo, el primer branding que hicimos en Fibats que el branding que estamos haciendo ahora, donde ya sabemos que nuestros procesos dan resultados concretos, sabemos que nuestro trabajo es valioso por toda la investigación que ponemos detrás y porque somos muy responsables en cada etapa del proceso, uno tiene que estar seguro de sí mismo y saber aguantarlo frente a otro. Porque lamentablemente se cruzan a muchas personas en la vida laboral donde se ponen en duda los presupuestos y capaz un consejo de cómo lograr sostener las propuestas que uno hace es que siempre manden, eh, enmarquen su propuesta lo más profesional posible. Hagan un presupuesto, son diseñadores, pongan un buen diseño, detallen todas las etapas, cuándo se corrige, se cobran extra las correcciones, todo tiene que quedar por escrito. Esto va a simplificar un montón a la hora de que después el cliente pide 5 correcciones más, él ya sabía que eran extra, todo lo que pueda quedar por escrito mejor. Y también no es lo mismo recibir un presupuesto
por un audio de WhatsApp que en un PDF enviado por mail, con un diseño, con una estética, un link a un portfolio. Entonces, tomarse en serio a uno mismo, plantarse bien y mostrarse como uno quiere que lo vean es muy importante. Ahí quería ir, ¿no? Aquellos que recién están lanzándose en el mundo laboral, para la carta de presentación, ¿qué herramienta recomendás? Vos recién mencionaste el portfolio, que es una herramienta muy utilizada y profesional sobre todo, pero ¿qué recomendás que es lo más adecuado? Bueno, como herramientas concretas, creo que Behance es muy fácil para armar, logras mucho alcance, para los que no conocen, es una casi como red social de portfolios de diseño. Uno tiene su perfil y va subiendo cada trabajo que hace. Arranquen lo antes posible, dediquen el tiempo necesario a armarlo. A veces da fiaca hacer los portfolios, pero son importantes para poder mostrar el trabajo. Behance me parece que es como el caballito de batalla, pero después, para tener que mandar propuestas, armar un PDF personalizado, con tal vez un proyecto puntual. A veces también lo que hacemos nosotras es, desde la propuesta concreta del servicio, redirigir a, bueno, este proyecto es similar a lo que estás buscando y te podría servir verlo. Y ahí redirigís a Behance. Pero decirle a la persona, ¿querés ver mi trabajo? Anda a mi Behance. Uno a veces tiene que simplificar lo más posible las etapas del proceso, así que una buena propuesta con quién es uno, sus valores, el servicio y un portfolio, me parece la forma más ordenada siempre. En todo ese proceso que recién mencionabas está el momento también de la meseta, que a veces lleva a la frustración un poco. ¿Cómo manejas esos sentimientos que en todo el proceso creativo siempre aparecen? Sí, re. Eh, bueno, creo que para mí es muy importante dentro de todos los procesos, primero darse tiempo, por eso creo que algo que también está bueno es cuando uno piensa sus presupuestos, darse unas semanitas de extra por si las dudas, porque a veces la inspiración no llega cuando uno la necesita, no es algo que uno pide y viene como delivery, sino que tiene sus tiempos. Me parece que algo que siempre está bueno es, por un lado, nunca dejar de nutrirse la cabeza, por decirlo de alguna forma, consumir contenido de calidad. Cuando digo consumir contenido no es estar en Instagram scrolleando toda la tarde, sino que salir, ir a un museo, leer, ver otros proyectos de diseño, ir a muestras de diseño. Tenemos acá en Argentina bastantes, ahora no tengo ninguna para recomendar, pero Tipos Latinos es una buena página con muestras de tipografía y hay un montón de proyectos para ver, así que hacer el espacio y el tiempo para ir a nutrirse la cabeza para que justamente después cuando tenemos que bajar ideas al papel o a un proyecto concreto, tengan de dónde salir. Creo que no podemos pretender generar un diseño de calidad o innovador si sale de una cabeza que está vacía. Digo, tenemos que consumir, inspirarnos. Entonces hay que, por un lado, hacerse el tiempo para conseguir esta inspiración y también darle tiempo a las ideas a bajar. Digo, no podemos pretender sentarnos en la computadora y decir, tengo 3 horas, hago un diseño por hora. Porque por ahí te pasaste 1 hora haciendo ideas que no te gusta ninguna. Y eso implica dejar el diseño, salir un rato, refrescarse la cabeza y volver para encararlo de una manera más amena. Y capaz después de toda esa caminata, uno puede bajar una idea y lo mira con otros ojos y le va dando la vuelta. Pero me parece que es importante darse tiempo y eventualmente las soluciones llegan. Me ha pasado estar en proyectos que también digo, no, bueno, la semana que viene tengo que entregar esto. La primera instancia de un branding, que siempre es el momento más intenso porque todavía no tuviste ninguna devolución del cliente. Y también uno dice, bueno, martes tengo 4 horas, me siento y lo hago. Y a veces no sale nada. Entonces también es eso, es decir, bueno, lo dejo descansar, hoy no me está saliendo, vuelvo a probar mañana. Y al día siguiente por ahí uno le da vuelta. Después uno se va dando cuenta de estos procesos y le cuesta menos, pero al principio puede ser un poquito abrumante que no le salgan las ideas como uno quiere. Y en tu incursión por la docencia, ¿qué fue lo que te dejó ahí siendo parte del staff docente de la UP? Yo arranqué a ser ayudante en taller 3 que en diseño está la parte de diseño editorial. También estaba atado a tipografía y me gustaba un montón en ese momento.
Y creo que algo que no me di cuenta cuando estaba siendo asistente, pero sí lo veo ahora en ya el trabajo profesional, es que la situación de tener que corregirle a otro es algo que por ahí cuando uno le toca ser estudiante no lo pone en práctica, sí puede debatir con amigos, pero sentarse y dar un feedback que sea constructivo y que genere algo mejor todavía de lo que ya se estaba presentando, es todo un ejercicio y eso hoy en día dentro del estudio me encuentro teniendo que hacerlo nuevamente y creo que haber estado en esa posición cuando hice de asistente en la facultad facilitó un montón ese proceso. Así que creo que eso fue lo que más me quedó. Hablábamos hace un ratito de esas situaciones de por ahí de estrés, de mesetas, de frustraciones. También están las buenas rachas, los momentos exitosos o los trabajos en los que uno le generan gran satisfacción por haberlo logrado. ¿Tenés alguno así en el recuerdo que te haya marcado como diciendo, bueno, esto valió la pena, tanto esfuerzo porque finalmente se dio como yo esperaba? Eh, Creo que el trabajo este que mencioné anteriormente de las animaciones de los video lyrics fue un trabajo que en su momento también éramos un estudio más chiquito y cuando apareció parecía una montaña enorme, como, no, esto es dificilísimo, no lo vamos a poder hacer, yo que soy por ahí un poco más precavida, me generaba esta situación de ansiedad y Sol me agarró y dice, no, tranquilo, lo vamos a ir haciendo a poquitos, vas a ver qué va a salir. Fue un trabajo porque arrancamos con algunas animaciones, las entregamos, hubo una pausa, después surgieron otras más. Entonces, desde que arrancamos hasta que terminamos, habrán pasado 9 meses. Y me acuerdo de finalmente ver todos los videos publicados en YouTube y funcionando. También fuimos al lanzamiento más privado del disco y estar ahí y decir, esto pasó. O sea, lo entregamos, salió todo bien, todos quedaron contentos. Ese fue un momento así también muy gratificante, y por ahí un poco más reciente fue el trabajo que hicimos con Veo Verde. Para los que no conocen, Veo Verde es una empresa de packaging y merchandising sustentable. Yo los conocía hace ya bastante y los venía siguiendo en redes, y un poco queriendo trabajar con ellos, pero sin ir con una propuesta directa, le propuse a uno de la empresa tener una reunión para que nos cuenten de sus productos. Y en esa reunión, de repente me encuentro con que me dicen, vos haces branding, porque tenemos una situación con nuestra marca. Y empezamos a hablar y bueno, querían hacer un cambio, no sabían muy bien cómo encararlo, no sabían qué cambiar. Y arrancamos, esto fue el año pasado, un proceso que duró desde junio hasta fines del año pasado, de hacer todo un análisis de, bueno, qué le está pasando a la marca, por qué quieren cambiar, qué quieren cambiar y vale la pena cambiarlo. Entonces, por ejemplo, en ese análisis decretamos que la marca gráfica, es decir, el logo de Veo Verde funcionaba muy bien, así que eso no lo íbamos a intervenir, pero había que hacer todo un trabajo de rebranding desde la identidad visual de Instagram, la página web. Y bueno, terminaba también trabajando con un proyecto que a mí me encantaba y lo conocía de seguir su trabajo a estar internamente trabajando en la marca fue también súper gratificante. Seguimos trabajando porque la página web es un proyecto para este año, eh, pero es otro de los proyectos más favoritos. ¿Hubieras abarcado otra carrera que no sea diseño gráfico en su momento? ¿Tenías otra en la mira? En su momento no, pero hoy en día, también desde FIBATS, eh, obviamente uno arranca y dice, bueno, voy a hacer diseño y se encuentra con que tiene que trabajar en un montón de temas de armado de presupuesto, bueno, un montón de situaciones de la vida real que no contemplaba, pero personalmente que me gusta mucho organizar cosas y tener las cosas ordenadas, me di cuenta que hay algo en lo administrativo y también en toda la parte de finanzas que me interesa muchísimo y estoy empezando a contemplar la posibilidad de formarme más desde la dirección de un estudio más que para hacer el trabajo concreto. Que hay un montón de cosas que me encanta hacer, pero es una beta que estoy contemplando un poco más en este momento. ¿Cómo se proyecta el futuro de FIBATS en el mediano y largo plazo? ¿Hacia dónde se ven? ¿Cuáles son los escenarios posibles que visualizan?
Bueno, creo que somos muy de planificar dentro de FIBATS y este año, a principio de año, tuvimos también una reunión de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Como, ¿qué estamos tratando de alcanzar? Y obviamente están las cuestiones más operativas del día a día con los clientes y formas de ir creciendo desde ese lado, pero algo que también estamos queriendo potenciar y todavía pensando qué formato darle es tal vez un lado más académico de FIBATS, ya sea desde brindando charlas, generando cursos, eh, o tal vez incluso espacios de debate para justamente potenciar estos momentos de intercambio entre profesionales, que a veces eso es algo que creo que extraño mucho en las facultades, sentarme con mis compañeros y debatir de diseño. Después en lo académico es más difícil encontrarse con esos momentos. Entonces es algo que desde FIBATS nos interesaría potenciar. Como digo, todavía le estamos buscando el formato, pero ya desde los inicios es algo que hacemos mucho, es como decir, bueno, hay una temática que está interpelándonos, como puede ser la inteligencia artificial, investiguemos al respecto, generemos un debate, nos gusta mucho siempre invitar a la gente a que se haga preguntas en vez de bajar una línea y una forma de pensar. Si esto les interesa, les invito a que vayan al Instagram, que tenemos varias publicaciones de TikTok, algoritmos y otras cuestiones, eh, justamente esto, generando debates. Así que desde un lado, así más a futuro, nos encantaría potenciar más esta beta. Y obviamente seguir trabajando en conseguir clientes de afuera. Tenemos un poco este sueño de, eh, desde FIBATS, poder valorizar y destacar el diseño y la creatividad argentina en el mundo, que es un poco ambicioso capaz cuando lo dice así, pero creo que de a poquito es fácil ir consiguiendo estos clientes e ir escalando el alcance del trabajo. ¿Querés compartirnos alguna red social para que la gente pueda ver tus trabajos o pueda contactarte de alguna manera a través del chat? Sí, ahí los voy a poner acá en el chat. Mientras tanto, Eh, les comento sí. que Fiona estaba hablando de esos espacios para intercambio de ideas, que se generan debates súper enriquecedores, y aprovecho para invitarlos a aquellos que están conectados a la próxima edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño, del que, como dije en la presentación, Fiona participó en su momento. Se va a estar desarrollando del 15 al 19 de julio de manera presencial en la universidad, en las distintas sedes de la universidad, y de manera virtual del 29 de julio al 2 de agosto para todos aquellos que no tengan la posibilidad de acercarse a las sedes. Así que les súper recomiendo ese espacio, es de acceso gratuito para todos aquellos interesados en el diseño, en la comunicación, en la conectividad, en la innovación, la tecnología, todo se encuentra en ese espacio de vinculación que realmente es un éxito en cada una de las ediciones. Y bueno, encontramos a profesionales destacados como Fiona que también participan de estos encuentros. Mientras tanto, quería destacar esta info. Perfecto. Em, Ahí dejé directamente el link, así que si quieren ir a verlo, uno Fantástico, pueden todos hacer clic y invitados. ya está todo ahí. Con respecto a aquellos que por ahí se estén insertando en este nuevo mundo de diseño gráfico o que incluso quieran empezar su formación profesional, ¿qué consejos o recomendaciones les darías desde tu experiencia? Para la gente que ya está dentro de la carrera, creo que algo que me acuerdo de identificar mucho en compañeros era esta idea de que no hacían bocetos en papel, que siento que es medio cliché decirlo, pero hay algo de dedicarle el tiempo a tener un cuaderno donde uno puede ir volcando ideas, sobre todo en la facultad, donde uno está constantemente recibiendo estímulos de profesores que tienen un montón de conocimiento, proyectos de otros alumnos, proyectos de otras carreras, incluso cuando va caminando por la universidad. Está bueno hacer una bajada de toda esta información, entonces tener un cuadernito donde puedan ir tirando ideas, anotaciones, cosas que les llaman la atención y bocetando en papel, sobre todo para en el momento de tener las ideas más iniciales de un proyecto. Creo que ahora con la computadora es muy fácil que a uno le pasen una consigna, va y se sienta y quiere hacerlo de una en Illustrator. Y tal vez esta es mi manera de verlo y hay alguien que le sale, pero yo creo que cuando es menos intuitiva de alguna manera.
trabajar en un mouse que con un lápiz. Es mucho más fácil hacer ideas que por ahí, sobre todo al principio, no sirven para nada, pero está bueno sacarlas de la cabeza, bajarlas a un papel y seguir creando sobre eso hasta finalmente tener algo que uno le empieza a dar un poquito de valor y en esa instancia recién pasa a la computadora. Es un consejo medio cliché, pero me parece que a veces es fácil pasarlo por encima, sobre todo ahora con todo lo que te facilitan las herramientas digitales. Pero eso creo que sería un consejo y también aprovechar los recursos que hay en la universidad, esto desde el intercambio con los profesores, eventos como el Encuentro Latinoamericano del Diseño para buscar inspiración, sobre todo en los momentos más iniciales de la carrera, donde hay tantas opciones de cosas que uno le pueden ir interesando, está bueno conocer un poco de todo y después uno solo va a saber por qué camino le sirve más especializarse, pero en las primeras etapas está bueno llenarse de contenido y no tratar de ya definir tanto, porque eso van a tener tiempo para hacerlo más tarde. Clarísima. Fiona, te quiero agradecer, ya casi llegamos al final de este encuentro sin querer. Hicimos un recorrido, sos joven, pero el recorrido cronológico tenía mucho para contar, así que realmente fue una charla súper enriquecedora y muy valiosa desde el aspecto de cómo compartís tu experiencia y a partir de eso podemos aprender un poquito. Quiero agradecer también a todos los que se fueron sumando y fueron participando ahí en el chat con las preguntas. Gracias, Laura, que nos dice que es una excelente charla y que le encantó. Espero que así haya resultado. Es un poco el objetivo de estos encuentros, como bien dije en el comienzo, de poder intercambiar ideas, opiniones y conocer un poquito a los profesionales que expulsa de buena manera la Universidad de Palermo hacia el mundo profesional. Les decía que este encuentro lo pueden revivir a través de nuestro canal de YouTube de Conferencias DC, que ya a partir de la próxima semana va a estar cargado. Así que no sé si querés cerrar con alguna idea o algún consejo, Fiona, para los que nos están escuchando y nos están viendo. Creo que ya hablé un montón, así que me parece que dije un poco todo lo que tenía ganas de contar. Nuevamente quería agradecer a la Universidad de Palermo por el espacio y a toda la gente que se sumó, hicieron preguntas. Cualquier consulta que alguien le haya quedado y si quiere conversar de una forma más directa, me puede escribir a mí directo. En el Instagram de Fibats, que ya los invito a visitar, tienen ahí el link a WhatsApp, mi chat directo, así que ahí pueden contactarme y hacer las preguntas que les hayan quedado. Eh, y bueno, creo que eso por mi parte es todo. Un placer haber formado parte de este ciclo. Un placer para nosotros y obviamente nos estaremos encontrando en el mundo profesional. Todos los que están agradeciendo ahí en el chat, muchas gracias a ustedes sobre todo por haberse conectado y quedado hasta el final de esta charla que, como bien dije, resultó sumamente interesante. Los espero en el próximo Talentos DC con nuevos profesionales, con nuevas caras, nuevas voces y así seguimos conectados. Muchísimas gracias por haber estado y sobre todo a vos, Fiona, por tu tiempo y por compartir un poquito de tu expertise. Hasta la próxima.